Es que mientras nosotros sigamos teniendo funcionarios públicos sin identidad, sin criterio y sin responsabilidad social, nosotros vamos a tener los resultados del IFARU que hemos tenido. Yo no voy a entrar si lo recibió el hijo del político o si lo recibió un millonario o si lo recibió un pobre. A mí lo que me desgarra el corazón, es haber acabado con la credibilidad de una de las instituciones más importantes de este país. Y no importante por su tamaño, sino importante por su misión. Aquí hay candidatos hablando de que vamos a borrar el IFARU, de que vamos a eliminar los auxilios económicos, de que vamos a acabar con esto. Güey. Aquí el país no necesita que elimines las oportunidades. Aquí el país necesita que las oportunidades se estructuren, se haga una... Saray Pineda, ella es periodista, analista política, empresaria y radiodifusora. ¿Cómo estás, Saray? Bienvenida, buen día. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Panamá. Buenos días a Diego, que está en controles. Gracias por la oportunidad de estar un jueves más con ustedes. Diego te manda saludos, Saray. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo muy bien, Guillermo, viendo el país, cómo se está moviendo en estos momentos, observando cuidadosamente los riesgos que nos estamos tomando como sociedad. Sí, yo creo que en esta ocasión se ha tensado la cuerda demasiado a mi gusto y me quedo pensando que nosotros en vez de evolucionar, hemos involucionado. Estamos viendo algunas prácticas incluso que habría que buscarlas a final de los años 80 o a mitad de los años 80 que se están dando, ¿no? Un torneo electoral marcado por la incertidumbre, una incertidumbre que proviene precisamente de las esferas institucionales, lo cual es un contrasentido. Es precisamente la institucionalidad la que debe garantizar un torneo electoral prístino, sin problemas. Y este es un torneo electoral condicionado, que en cualquier otro lugar incluso carecería de mucho valor, por lo que estamos viendo desde la Corte Suprema de Justicia, del propio Tribunal Electoral e incluso desde el propio gobierno, ¿no? Un gobierno que, mira, por menos de lo que hemos visto, a Marcos Robles lo juzgaron. Eh, con todavía se dan bolsas de comida, gobierno que nombra gente como loco, eh, haciendo acciones que son de campaña totalmente, como si fueran acciones de gobierno. Yo no recuerdo algo así, Sares. Bueno, Guillermo, si tú no lo recuerdas, imagínate yo en mi juventud, que tengo menos torneos electorales que tú, tampoco lo recuerdo. Me llama mucho la atención lo que está sucediendo en el país, pero sobre todo por lo que tú has dicho y sin determinar si es una autoridad o la otra, una institución o la otra. Hace muchos años tú y yo, de forma privada, venimos hablando de la falta de institucionalidad del país. Esto ha sido un debate que hemos tenido a todos los niveles, con todas las personas posibles. Es una conversación que también hemos llevado ya a niveles públicos, televisión, radio, y venimos hablando de institucionalidad y de gobernabilidad. No nos olvidemos también de la gobernabilidad. Lamentablemente, las personas que hoy nos lideran en las distintas instituciones o los órganos del Estado se han olvidado exactamente de esas palabras, institucionalidad y de la gobernabilidad. Hemos copiado los errores garrafales que se han cometido a lo largo y ancho de América Latina, nos hemos olvidado realmente de qué nos trajo aquí, qué nos trajo a la era democrática, qué nos trajo a buscar, a luchar por una democracia eh, que no teníamos, pero que teníamos más estabilidad y teníamos más gobernabilidad, teníamos más institucionalidad, nos guste o no, querramos aceptarlo o no, pero teníamos menos riesgos. Al final, hoy estamos en una era democrática que no hemos sabido valorar, que no hemos sabido respetar y que tampoco estamos cuidando, Guillermo. Y todo lo que no se valora, lo que no se respeta y lo que no se cuida, se pierde. Y lamentablemente nosotros no hemos prestado atención a lo que ha pasado, como he dicho, a lo largo y ancho de América Latina. No hemos prestado atención para corregir el rumbo. Hemos prestado atención para cometer los mismos errores y no hemos prestado la suficiente atención para no poner en peligro no solamente nuestra democracia, sino nuestra estabilidad económica, porque sin economía no hay sociedad, sin dinero no hay sociedad, nos gusta o no.
Lo que habría es una barbarie en las calles tratando de sobrevivir, como hemos visto en otros países. Guillermo. Y la verdad es que, ahora que lo decías, mira, hasta los militares guardaban un poquito más las formas. Al final te robaban las urnas, ¿no? Te llegaban con las pistolas y todo lo demás y el día de las elecciones se llevaban las actas. Pero era el día de las elecciones. Ni siquiera hemos llegado allá. Ni siquiera hemos llegado allá. Yo a 15 días todavía tengo por lo menos dos candidatos que no sé si los van a terminar inhabilitando. Eh, Así y así, no, realmente no se puede. O sea, todavía falta incluso uno de los debates que la verdad, Saréis, y eso también quería hablarlo antes de irnos a la pausa, los debates han sido un fracaso. O sea, después del fracaso del primero, la audiencia que ha tenido los siguientes debates ha sido no mínima, ínfima. Eh, entonces, el panameño, tras que ya le costaba informarse, con estos shows televisivos que han hecho, no hay forma de que la gente sepa qué es la diferencia entre uno y otro. Guillermo, voy a empezar por el primer punto, la inhabilitación de posiblemente dos candidatos. Recordemos que en la papeleta de los 8 candidatos tenemos judicializados 3. Uno es Rómulo Rux por su supuesta adquisición de la ciudadanía americana y, y el no restablecimiento de los derechos ciudadanos panameños como ciudadano panameño. La otra es la diputada Zulay Rodríguez, que entiendo ya presentó un acuerdo entre las partes, y un acuerdo o un arreglo entre las partes es inmediatamente la terminación de un proceso judicial, que en este caso recordemos que no es con el Estado, sino que es un proceso judicial privado. Lamentablemente estamos viendo exabruptos también por parte de la Corte en este sentido. Esperemos a ver qué sucede. No conozco a detalles los delitos por los que se les acusa, ya que a la diputada tampoco se le ha podido imputar cargos, pero la realidad es que un acuerdo entre las partes en cualquier punto del proceso judicial, mientras no exista condena en firme, es admisible e inmediatamente es un paso para que se archive el expediente. Es el paso final para que se archive el expediente. 3. El otro candidato es José Raúl Mulino. En el caso de Rómulo Rux, el proceso no ha avanzado en absolutamente nada. En el caso de Zulay Rodríguez, bueno, lo acabo de explicar. En el caso de José Raúl Mulino, que es el caso de la inhabilitación electoral, mira, este expediente lo tiene el magistrado Olmedo Arrocha, quien le está dando un curso normal a la demanda. No le he visto ni rápido ni lento, he visto un curso normal en la demanda. Lo que pasa es que como nosotros los panameños le estamos prestando atención al proceso o al procedimiento, estamos más claros de lo que está aconteciendo y de dónde se encuentra el expediente y cuáles son los tiempos. En este momento se encuentra en fase de alegatos, en donde las partes interesadas puedan presentar una opinión al respecto de la demanda de inconstitucionalidad. Pero no quiero hablar exactamente del proceso porque yo creo que ya los abogados han hablado Sí, aquí mucho. el Yo doctor quiero hablar, yo José quiero Abel hablar, Guillermo. Almengor, el doctor José Abel Almengor nos explicó que lo que seguía después de una forma normal, y la verdad es que con los tiempos mínimos, o sea, con justo lo rápido, Yo, queda mucho después de las elecciones. yo quiero basar mi criterio como analista política, Guillermo, en la necesidad que tiene la Corte. Yo creo que se ha desnudado completamente la necesidad que tiene la Corte de tener magistrados de distintas áreas de la práctica del derecho. Escucha lo que acabo de decir. Magistrados de las distintas áreas de la práctica del derecho. ¿Por qué digo esto? Quedó desnudo en la demanda de inconstitucionalidad con el contrato minero. No pensé volverlo a ver, pero lo vuelvo a ver ahora con la demanda de inconstitucionalidad a un candidato presidencial. Olvidémonos del nombre del candidato presidencial, sea cualquiera de los 8. La realidad es que la Corte Suprema de Justicia necesita tener magistrados que vengan de afuera, magistrados que entiendan el acontecer nacional de nuestro país, acontecer nacional, político y democrático electoral que se vive. Y yo creo, mira, Guillermo, yo he tenido la oportunidad de conversar con el magistrado Arrocha una sola vez cuando lo entrevisté, eh, y me dijo, deja que mis fallos hablen por mí.
Yo tengo la confianza en que el magistrado Arrocha entiende el acontecer nacional, porque para eso se llama ciencias políticas la carrera. No solamente es lo frío que se marca en los códigos, sino también entender lo que puede ocurrir o no puede ocurrir en un país. Yo por tiempos no voy a hablar, pero sí por criterio político. Y yo creo y tengo la fe y la confianza de que el magistrado Olmedo Arrocha es un hombre con criterio político que entiende el acontecer nacional. Esto ya nos lo demostró en silencio quien se pusiera en los hombros un gran trabajo con el contrato minero en el mes de noviembre del año pasado. No me quedó duda de su criterio y sigo apelando al mismo. Mientras nosotros sigamos pensando como sociedad que los magistrados solamente tienen que venir de adentro del sistema judicial, vamos a tener tropiezos grandísimos como los que hemos tenido durante esta Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, reitero mi confianza en que vamos a poder culminar este torneo electoral con los 8 candidatos y mi confianza en que el magistrado Olmedo Arrocha es mucho más que las presiones mediáticas que está recibiendo a todos los niveles, a favor y en contra de esta demanda. Para mí, el magistrado Arrocha es un hombre con criterio político y nos los va a demostrar una vez más, Guillermo, por el bienestar de nuestro país. Saris, déjame ir a la pausa y regresamos de inmediato aquí con Saris Pineda en el Sillón de Ancón por Radio Ancón. Y estamos con Saris Pineda en el Sillón de Ancón, la columna de opinión de A Diario. Saris, el gran escándalo de la semana ha sido lo del IFARU, en las famosas ayudas económicas. Yo he conversado por lo menos con 2 o 3 personas, que me cuentan que la cosa no es como la ponen en el papel, que no recibieron tales montos, que sí recibieron alguna ayuda económica, pero condicionada, bueno, una cosa toda complicada. En los 3 casos iguales. Pero, dicho esto, también sé de alguna gente que realmente sí, o sea, le dieron la plata y adiós. Y el problema es el siguiente, yo no me voy a meter con quién fue y quién no fue. Yo me voy a meter con la falta de transparencia de algo que en algún momento fue un orgullo. O sea, cuando tú decías que eras becado del IFARU, tú eras una persona, eso era un estatus. Ahora se ha convertido en una especie de financiera en la cual cada gobierno, porque no es este gobierno, recordemos que en la administración anterior también pasó y con varias figuras destacadas. Lo que pasa es que como eran influencers, hubo un apagón informativo porque eran amistades de varios por ahí y se apagó el tema. Pero bien, pues ahora lo que ha pasado es que, bueno, es tanta gente que no se pudo hacer eso. Pero ahí están, en esa lista que dio el diario de la prensa, tiros y troyanos, culpables e inocentes. Y lo peor es que, según el propio diario de la prensa, hay otro listado que la Contraloría General mantiene como reservado, supuestamente, según el diario La Prensa. Yo lo que no entiendo es por qué el IFARU no puede ser una institución transparente, porque estos son dineros públicos. O sea, esto no es una banca privada. Estos son dineros públicos. Si yo quiero acceder a una beca, yo no debo tener ningún problema de que la gente sepa que me están pagando el Washington University porque quiero estudiar política. ¿Me entiendes? Nadie tiene por qué no. O sea, no debe haber un secretismo en la utilización de fondos públicos en el país para nada, porque por eso son públicos. Porque tú debes saber no solamente cómo los recibes, sino también cómo los administras. Y esa es la parte que a mí me molesta, que hemos ido avanzando en la democracia a una democracia oscura, una democracia de cloaca en la cual no se sabe cuáles son los fondos. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los propios ciudadanos, porque a veces se quedan hasta los inocentes metidos en estos problemas. Entonces, ¿cuándo vamos a transparentar la cosa pública? Guillermo. Sarex. ¿Dónde está la ANTAI? Buena pregunta. ¿Dónde está la ANTAI, que es la institución encargada de generar las políticas públicas? Cada vez que veo fotos de ella, abierto. Cada vez que veo fotos de ella está viajando. Esa sí viaja. Esa sí le ha ido bien con los viajes. Todas las SAR anticorrupción le llamaban antes, se han dedicado a viajar. ¿Dónde está la ANTAI? Sí. Transparentar la cosa pública. ¿Te acuerdas es una? Responsabilidad de la ANTAI. ¿Te acuerdas una que fue? ¿Te acuerdas una que fue a un evento anticorrupción en Moscú, en Rusia?
y más allá de Lantay, Guillermo, yo te voy a decir que este escándalo del IFARU a mí me duele mucho. Bueno, yo soy hechura de la educación pública de mi país y, y me duele mucho porque yo tenía mucha fe y esperanza en el antiguo director del IFARU, Bernardo Meneses, porque es un muchacho de extracto humilde y que también venía de la hechura pública. Y en su momento pensaba que con la disciplina torrijista que profesaba, iba y con su propia experiencia, iba a poder trasladar esos recursos que tampoco sabíamos que estábamos hablando de tantos, tantos y tantos millones de dólares. Yo sentía que era la bonita oportunidad de trasladar esos recursos a la clase pobre, más pobre de nuestro país. Porque si tú eres pobre quieres, y surgiste, tú quieres que los demás surjan. Lamentablemente eso se le quedó a Bernardo Meneses en un discurso y se ha convertido en un gran traidor de la clase humilde y de los estudiantes del sector público de nuestro país. Con esto no estoy discriminando a los del sector privado, pero se supone, Guillermo, que una de las estructuras del ideario torrijista era que surgieran los que menos tenían y de ahí nace la clase media y de ahí también nacieron muchos de los ricos de nuestro país que salieron a formarse al mundo y retornaron a servir a quién, servir a Panamá. Pero también sentía y creía que era un hombre que tenía el criterio suficiente para dejar en este país el legado de más médicos, de más especialistas, de mejores, de profesores mejor formados en distintas lenguas, de ingenieros, de técnicos, de lo que nosotros hoy necesitamos. Mientras el IFARU siga siendo manejado, como ha venido siendo manejado históricamente en la era democrática, no como un botín político, fíjate, pero sí como una banca privada de no retorno, como tú lo acabas de llamar. Y yo le aplicaría el no retorno, una banca privada de no retorno en donde no tenemos los criterios como país. Fíjate que esto va mucho más allá de transparencia o no, porque hemos arruinado una de las instituciones más nobles y con mejor propósito que existen en esta nación. El tema aquí no es regalar los dineros del Estado por regalarlos. El tema aquí es decir, perfecto, ¿qué necesita el país? Para eso hay múltiples estudios de la búsqueda del talento. ¿Qué necesita este país? Nosotros necesitamos ingenieros, arquitectos, médicos. Bueno, perfecto. Aquí hay 10.000 becas para traer 10.000 ingenieros, 10.000 becas para traer 10.000 maestros que hablen 3 lenguas. Vamos a traer 10.000 becas para distintas especialidades médicas. Vamos a agarrar y vamos a mandar a 20.000 muchachos a que estudien servicios navieros en Japón o donde pone el país que a ti te dé la gana, porque esas son las necesidades de mi país. Vamos a generar recursos logísticos, pero no, sin desmeritar a los cineastas, sin desmeritar a los estudiantes de diseño gráfico, sin desmeritar a ninguna profesión en el mundo y en mi país. Nosotros lo vamos a mandar a estudiar cine, porque nosotros ya estamos abarrotados aquí de profesionales de las carreras principales. Aquí el gran traidor de la esencia de la educación ha sido Bernardo Meneses. Él era el primer filtro en el IFARU. Pero lo que pasa aquí es que hay gente que cuando llega a ciertas posiciones cree que ya pasó un estatus social y entonces voy a hacerme amigo de los ricos, de los rabiblancos, de los millonarios. Hoy, esos ricos, esos millonarios y esos rabiblancos que tienen derecho, como todos nosotros, a optar por los beneficios que se generan en este país, porque una cosa son tus derechos como ciudadano y otra cosa son tus deberes éticos ante la sociedad. Son dos cosas completamente distintas. Ni siquiera se acuerdan quién es Bernardo Meneses. Ni siquiera. Pero aquel niño o aquel muchacho que dejaste sin oportunidad, que viene de tu barrio, ese sí se acuerda quién eres tú. Y se va a acordar toda la vida que le negaste la oportunidad de estudiar una carrera universitaria en otro país. O incluso aquí mismo en Panamá.
Y te voy a decir, más allá de eso, Guillermo, el pueblo de Arraiján tiene una gran responsabilidad de dar una lección a quien ha traicionado su esencia. Olvidémonos de a quién se le dio el dinero, sino de quién ha traicionado la esencia de venir de abajo y de decirse y llamarse torrijista, cuando el verdadero y diario torrijista era hacer surgir a los que menos tienen. Con $100,000, con $100,000 bien negociado, Guillermo, tú agarras 3 niños, pero para ser justa, en números claros, en blanco y negro, 2 niños de la educación pública, los metes desde maternal o kinder en un colegio privado de nuestro país de mediana categoría. En sexto grado, ese niño te habla 2 lenguas perfectamente. En sexto grado, ese niño tiene una educación aspirando a primer nivel. Con $100,000, tú empiezas a garantizar con 2 niños en escuela privada de mediana estatura, estoy hablando, empiezas a garantizar la transformación de una generación. Ahora imagínate, Guillermo, con $141 millones, ¿cuál sería la transformación total que se generaría en una generación de niños agarrándolos desde maternal? Te hablo de costos que yo conozco perfectamente. Imagínate la transformación en la sociedad para el país que hubiésemos generado. Lo que pasa aquí, Guillermo, es que mientras nosotros sigamos teniendo funcionarios públicos sin identidad, sin criterio y sin responsabilidad social, nosotros vamos a tener los resultados del disparu que hemos tenido. Yo no voy a entrar si lo recibió el hijo del político, o si lo recibió un millonario, o si lo recibió un pobre. A mí lo que me desgarra el corazón, a mí lo que me desgarra el corazón es haber acabado con la credibilidad de una de las instituciones más importantes de este país. Y no importante por su tamaño, sino importante por su misión, por su misión. Y aquí se jactan de hablar de Torrijos. Dejen morir al viejo en paz, porque ya lo hemos matado en vida al traicionar su ideario. Y esa es la realidad. Y sabes algo, Guillermo, con lo que cerraba una conversación ayer y decía, el Partido Revolucionario Democrático lleva presidentes a la presidencia de la República. Los presidentes del Partido Revolucionario Democrático han llevado al PRD al más grande congelador político que hemos visto y que seguiremos viendo en la historia. Ya lo vivimos hace 15 años. 10 años le tomó al PRD salir del congelador político y volver a la presidencia de la República, con un mejor gobierno, con una mejor estructura política, con mejores resultados. Imagínate ahora cuánto tiempo le tomará reestructurarse y volver a ver el sólido presidencial. El partido es el que carga la responsabilidad, no los presidentes. El partido es el que paga el alto precio, no los presidentes, pero es el partido que los lleva a conocer el verdadero poder. Y esto es lamentable. Y reitero, esta responsabilidad hoy, después de 3 solicitudes de levantamiento del fuero electoral penal al candidato a diputado del circuito de Arraiján, Bernardo Meneses, que no se ha levantado el fuero penal por parte del Tribunal Electoral, esta responsabilidad recae hoy única y exclusivamente sobre los moradores del distrito de Arraiján. Vamos a ver la sociedad que tenemos. Ahí la vamos a medir. Ahí la vamos a medir. Porque no se trata de hablar si hubo corrupción o no. Se trata de hablar que has traicionado, y lo reitero, una de las esencias más importantes del torrijismo. Y es hacer que los de abajo surjan para tener una sociedad más equitativa. No que los de arriba se mantengan más arriba, sino los de abajo. Aquel niño de la comarca, aquel muchacho del interior de la República, que merece la oportunidad. No la merece porque sea el mejor estudiante, la merece porque es un ciudadano que requiere y necesitamos que surja. Eso, Bernardo, se llama cerrar la brecha de la desigualdad.
otra de las grandes deudas que nos deja este quinquenio. Guillermo. Tú sabes que el IFARU fue en la época torrejista el gran, digamos que el brazo social verdadero del proceso revolucionario, pues vamos a llamarlo en la jerga torrejista. Y miles de panameños viajaron a Europa del Este con la intención de estudiar carreras técnicas, en su gran mayoría de médicos, que son muchos los que integran hoy el sistema de salud, ya mayores, pero fueron los que integraron el IRRE en su momento, el INTEL. Yo recuerdo profesores míos que habían estudiado en la antigua Checoslovaquia, en Bulgaria, en el propio Moscú. La Y banca agropecuaria. la gente que fue a Brasil a estudiar odontología y a estudiar agro, a El Centroamérica, propio a Cristiano Honduras, Adame dice, yo fui becado a estudiar y vine aquí a servir a mi país. a Cuba, pero a estudiar cosas productivas. O sea, gente que fue, no solamente venían a dar a Panamá a aplicar lo que aprendieron, sino que además terminaron en muchas ocasiones en las universidades siendo profesores, o sea, trasladando ese conocimiento. Ahora nosotros estamos en otro estadio en el cual tú le das plata a un rayo blanco porque quieres quedar bien con el rayo blanco y este después te trata con desprecio cuando no te deja de hablar después. Por supuesto que eso es lo que va a hacer. Y la plata se pierde porque entre el negocio que pusiste, entre que nadie sabe qué hiciste, o te fuiste o que eres influencer y te perdiste y te quedaste por allá, perdimos esa plata. O sea, todo esto que se ha utilizado en el IFARU es un pozo sin, ha caído en un pozo sin fondo. Y estoy hablando de los que no lo merecían. Porque hay gente que sí, hay que decirlo, lo merecían. Pero claro, como tú muy bien lo has dicho, el traidor lo que ha hecho es poner peor lo que ya estaba mal. Y, Luis H. y es un traidor. Moreno, Guillermo, Luis H. Moreno, un extraordinario banquero de nuestro país. Saludos, don Luis H. Moreno, quien ya que todavía vive, un hombre de alta edad. Es hechura de las oportunidades como las que nosotros le hemos robado hoy a los jóvenes. No ha bastado con tener una gran desigualdad de la educación pública, sino que también hemos generado una gran desigualdad en los que todavía aspiran superarse, Guillermo. Y yo te voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a los 8 candidatos presidenciales. Aquí hay candidatos hablando de que vamos a borrar el IFARU, de que vamos a eliminar los auxilios económicos, de que vamos a acabar con esto. Güey. Aquí el país no necesita que elimines las oportunidades. Aquí el país necesita que las oportunidades se estructuren, se haga un real perfil de quienes pueden aspirar y quienes no, y que se cumpla. Porque aquí no es hablar de que voy a borrar los auxilios económicos, porque hoy quiero quedar bien con la sociedad panameña que está cabreada con los auxilios económicos. No, aquí es decir y hacer una estructura real con gente de credibilidad que pueda llevar el IFARU adelante para que se gesten las oportunidades necesarias para cerrar las brechas de la desigualdad. Y empezando por ahí, por el IFARU. Porque aquí queremos decir que vamos a borrar las cosas por borrarlas, como si no funcionaran, como si realmente no tuvieran un objetivo. Sí lo tienen. El tema es que no lo cumplimos. El tema es que la gente que ponemos allí no es capaz de decir que no. Y luego continuar, Guillermo, por nuestra educación, por nuestra educación. Mi hijo visitó la Universidad de Panamá en días pasados y regresó y me dice, mamá, ¿de verdad esta es la universidad más importante de nuestro país? ¿De verdad, mamá? Quedó impactado porque cuando tú quieres ver un centro universitario, tú imaginas un centro universitario. Nos falta mucho para que nuestro primer centro universitario de nuestro país sea un centro universitario en donde los muchachos que tienen una educación más avanzada quieran estar allí. Bueno, ahí está la Facultad de Medicina, que todavía se la debemos.
Todavía se nos quedan más de 1.800 niños por fuera que no pueden ingresar porque no hay cupos. Entonces, continuar por ahí, Guillermo, y hasta llegar a nuestra educación pública. Aquí estaban criticando a un candidato porque hablaba de una gran reestructuración en la educación, pero si eso es lo que hay que hacer. ¿O es que aquí nos vamos a seguir quedando de brazos cruzados? Entonces, aquí los candidatos presidenciales, algunos, no voy a decir todos, pero le hablo a los 8, quieren, para ganar adeptos en la campaña, en base al cabreo que tiene la gente, porque no hay otra palabra para decirlo, hablar de eliminación de los subsidios. No seamos tan irresponsables. No seamos tan irresponsables. Porque en este país ha surgido por gente a la que se le dio la oportunidad. ¿Por qué no seguirla dando? Pero dándola bien, dándola a quienes realmente necesitan, dándola a gente que realmente tiene ganas de servir. No nos llevemos por la politiquería y no borremos la historia por los errores de unos cuantos. Aquí tenemos que comprometernos como sociedad, Guillermo, a hacer las reestructuraciones. Por eso es que cuando yo hablo los dos principales retos del próximo gobierno, se llama institucionalidad y gobernabilidad. Nos pueden prometer el cielo y la tierra. Nos pueden decir que van a construir el Dubái de las Américas a lo largo y ancho de Panamá, pero sin institucionalidad y sin gobernabilidad, nada es posible, Guillermo. Y la verdad es que, ya para terminar, Saréis, a mí me da mucha tristeza que gente joven, porque no es la primera vez que pasa, que gente joven termine involucrada en esto y va a ser la segunda vez que un gobierno PRD se va a investigar otra vez qué ha pasado en el IFARU. Eh, no sé, yo creo igual que tú. Me parece que el problema no es la institución, el problema es la gente que pones en la institución. No la puedes. Es que es obvio, no puedes poner a alguien con intereses creados. O sea, tú pones una persona joven, asegúrate que tiene sus valores claros, pero visto lo visto, tampoco había mucha supervisión, ¿sabes? Porque, ojo, este tipo de cosas tú las ves. Estas cosas te llegan, tú te das cuenta. Y tú y yo sabemos que en muchas ocasiones la mayor parte de este tipo de movimientos que se dan en estas instituciones no se hacen por mutuo propio, sino con la colaboración de los de arriba. Entonces, sí es verdad, aquí estamos señalando al responsable directo, pero aquí deben haber responsables intelectuales seguros, Ari. Por supuesto, Guillermo, por supuesto. Ahí entonces nos llevamos a preguntar dónde está el secretario de Metas de este gobierno. Nos volvemos a preguntar dónde está el ministro de la Presidencia y dónde estuvo durante estos 5 años. Y nos hacemos muchas otras preguntas de grandes ausentes. ¿Dónde estuvo el presidente de la República, Guillermo? Porque al final del cuento, esta es una historia o un escándalo que se venía cociendo de hace 4 años. Se viene hablando de esto. Y se venía hablando de a poco. Ahora el diario La Prensa publica, entiendo que la mitad, y es un gran escándalo. Imagínate cuando se publique la otra mitad. Es otro gran escándalo. Entonces me pregunto, ¿dónde está el presidente de la República que no llamó y dijo, señor Nando, como se le dice a Bernardo, Nando, ¿qué está pasando? Para la mano. No se te vaya la mano en pollo, como se dice en buen panameño. Pero si tú vas a poner un funcionario que viene empeñado políticamente y que no tiene el criterio y los pantalones largos para decir que no, porque al final es mi responsabilidad, al final el que firma soy yo, al final que su credibilidad y su nombre va a quedar arrastrados es el mío. Si tú no tienes una persona con el criterio y la libertad política para hacer eso, si tú no tienes una persona con el entendimiento de hacia dónde va su propio futuro, lamentablemente tú terminas con funcionarios como este. Y a mí me apena que la juventud de mi país, porque no solamente ha sido Bernardo, que la juventud de mi país termine en situaciones tan críticas como esta por la ambición política, incluso hasta económica. Y te digo algo, Guillermo, han estado ausentes todas nuestras autoridades en la supervisión
de lo que pasa, no solo en el IFARU, sino en lo que ha pasado en todo el gobierno. No solo por supuestos actos de corrupción, sino por la falta de eficacia en la gestión pública. Mientras nosotros sigamos teniendo funcionarios de ese calibre, lamentablemente nosotros vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos. Yo invito a una gran reestructuración, pero sin parar el funcionamiento de la institución. Sin parar el funcionamiento de la institución. Porque no podemos permitirnos parar los funcionamientos de las instituciones o de los programas como se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela. Nuestro país tiene que seguir funcionando. Nuestro país tiene que seguir ejecutando. Pero nosotros tenemos que tener el criterio suficiente como funcionarios públicos, como servidores públicos, de decir que no. Y si no lo tiene, renuncia. Sabes que... Porque más vale irse por la puerta ancha y dormir tranquilo que estar pensando en cuándo te va a tocar la puerta el órgano judicial para indagarte. Son dos situaciones muy distintas, Guillermo, muy distintas. Y yo le deseo lo mejor a Bernardo. Realmente lo conozco, institutor igual que yo, pero la traición que siente hoy la clase humilde, la clase media, trabajadora de nuestro país, los que realmente conocemos el ideario torrijista, ojo, yo no me llamo torrijista, ojo con eso. Nosotros, eso no lo va a borrar nadie. Y era un momento bonito, como lo dije al inicio de cuando lo nombraron director del IFARU, era una de las oportunidades más bonitas que yo veía, en donde un joven que viene de abajo, que viene de la hechura de la educación pública de nuestro país, tuviese la oportunidad de retribuirle a esa misma clase media y clase baja trabajadora, a esa gente de la que hablábamos de la brecha de la desigualdad, retribuirle esas oportunidades para que surgieran. Lamentablemente, la deuda sigue estando ahí y ha crecido con grandes intereses que posiblemente nos cueste la solidificación de una institución tan importante como el IFARU. Saréis, un par de nuestros oyentes dicen: buenos días, Guillermo y Saréis, lo del IFARU es un clavo más al resentimiento que existe en la sociedad hacia la clase política partidista. Parece que se busca llegar al gobierno para favorecer amigos, pasieros y panas, más no servir al ciudadano. Otro oyente dice: buen día, la corrupción y juega vivo está en los genes de gran parte de los panameños y de todos los estratos. Se necesita ser muy íntegro y pagar las consecuencias por tanta decisión estoica. Yo te diría que lo dejemos acá, Saréis, pero hay cabreo en la población con justa razón. Y es uno más, como dice el oyente. Así que bueno, dejémoslo acá porque se nos acabó el tiempo, Saréis. Te mando un gran abrazo. Nos hablamos el próximo jueves, ¿te parece? Gracias a ti, Guillermo. Yo sí le pido a la sociedad, mira, Guillermo, que es un punto muy importante y te pido un minuto. Estamos en medio del proceso electoral. Culminar el proceso electoral con satisfacción el 5 de mayo, escogiendo al nuevo presidente o presidenta de este país y a los demás cargos públicos, es nuestra responsabilidad. No nos dejemos llevar en este momento por cabezas calientes, no nos dejemos llevar en este momento por gente que tiene intereses políticos, para levantar las calles sin entender que un levantamiento en las calles única y exclusivamente a los que va a perjudicar es a todos los panameños, no por las pérdidas económicas, sino por la vulnerabilidad del proceso electoral. Seamos nosotros como ciudadanos responsables en garantizar que nuestro proceso electoral culmina el 5 de mayo y nos adelantemos a lo que será la reestructuración de nuestro país y la transición al nuevo gobierno. Depende de nosotros, no de los cabezas calientes. Muchas gracias, Guillermo. Sari, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Sari Pineda, periodista y empresaria, analista política, con nosotros aquí en El Sillón de Ancón. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos.